Buenos días. Vamos a estudiar en esta mañana lo que hay en el corazón del ser humano. El texto es San Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice aquí, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿A quién conocía Jesús? A todos. Dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía qué había en el corazón del hombre. ¿Qué había en el hombre? ¿Cierto? Jesús sabe lo que hay en tu mente. Jesús sabe lo que hay en el pensamiento del hombre. Jesús sabe cuál es la inclinación natural del hombre. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a ver ahora en el libro del Génesis, capítulo 11. Perdón, vamos a leer el capítulo 10. Capítulo 10 de Génesis. Y vamos a leer a partir del versículo 6, 10, 6 del libro del Génesis. Dice, los hijos de Cam, está hablando acerca de los hijos de Noé. Uno de ellos era Cam. Dice, fue Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y ustedes dirán, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Nada, ¿verdad? Pero fíjense lo que sigue diciendo aquí. Verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró Ludim y Anamim, a Levitim y a Naftujim. Vamos a parar ahí. El personaje que nos interesa en esta mañana es alguien. Entre todos los nombres, ustedes se van a dar cuenta. Es bien interesante la historia. A mí me encanta. Una de mis materias favoritas en la escuela siempre fue la historia. Aquí vemos el caso de Noé. Noé tuvo 3 hijos. ¿Quiénes eran? Sem, Cam y Jafet. ¿Quién era Cam? La Biblia dice aquí que un día Noé se pegó tremenda borrachera para celebrar el diluvio, ¿verdad? Bajó del arca y cuando bajó del arca dice que plantó una viña, ¿sí? Dice el capítulo 9 de Génesis, el verso 20. Génesis 9:20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Se pegó tremenda borrachera a tal grado que se desnudó. Imagínense ustedes. De ahí que la misma Biblia dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién serán los ojos moretoneados? ¿Para quién? Para aquel que se detiene en el vino. Al día siguiente si se va a levantar y ay, me duele el cuerpo. Bueno, pues la garrotiza que te pegaron y ni cuenta que te diste. Noé estaba borracho. Y dice aquí, entonces Sem y Jafet, el verso 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros
Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de la embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahí Dios, Noé, bendijo a Canaán. Pues a Cam, y ese Cam llegó a ser el hijo de Canaán. El padre de Canaán. Y Canaán fue, aquí vemos nosotros, que de esta descendencia de Cam vienen los cananeos. ¿Ok? Pero de ese Cam también surgió un hombre que era Cus. Y ese Cus engendró a Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Dice ahí nuevamente capítulo 10, verso 8. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Los historiadores dicen que este fue el primer rey que existió en la tierra. Nimrod. Este hombre llegó a ser poderoso, fundó ciudades. Fundó ciudades como Babilonia. ¿Sí? Fundó ciudades tremendas, fuertes, como Nínive. ¿A qué le recuerda la palabra Nínive? A ver, niños, ¿se acuerdan de Nínive? ¿De qué se acuerdan? ¿La niña se acuerda de? Aquí la niña se acordó de Jonás. Exacto, de Jonás. ¿Por qué iba a ir Jonás a predicar a Nínive? ¿Cuál era la orden? De su mal, porque había llenado la ira, la copa de la ira de Dios. E iba a ser destruida. Era tan mala, pero tan mala la ciudad, que Dios había decidido exterminarla. Ahora, fíjense, el que fundó esta ciudad tenía un corazón, ¿bueno o malo? Malo. Nimrod llegó a ser poderoso en la tierra, a tal grado de que todos los hijos de él y los descendientes de él, siempre se opusieron a Dios. Aquí dice el verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Alguien tiene una versión diferente? Algo que diga diferente. A ver. Ajá. Algunas versiones dicen ante los ojos de Jehová. Otras dicen que era un vigoroso cazador, el cual se opuso delante de Jehová. ¿Sabían ustedes que este hombre fue el que se erigió como rey en primer lugar? Y este hombre fue el que desafió abiertamente hasta a Dios, a tal grado de que él fundó reinos. Él fundó reinos y estableció un tremendo poderío a través del mundo en ese entonces. Ahora, este hombre tenía muchas cosas en su corazón. Dice el capítulo 11, verso 1 del libro de Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fíjense, ¿en dónde se establecieron? En Sinar. Y fíjense ustedes el capítulo 10, el verso 10 también. Dice, y fue el comienzo de su reinado Babel, Erec, Accad y Calné. ¿En la tierra de dónde? De Sinar. Capítulo 10, verso 10. ¿Se dan cuenta? Sinar. Noten ustedes, capítulo 10, verso 10 dice que se establecieron en Sinar. El capítulo 11 dice que los hombres se establecieron en Sinar. Por lo tanto, ¿quién fundó esta ciudad? ¿Esta tierra? La fundó Nimrod. Y dice que ahí estaba Nimrod. Ahora vamos al capítulo 11, verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que dijeron los hombres que fundaron la Torre de Babel? ¿Qué dijeron ellos? Hagamos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? Hacia el cielo, por si viene otro ¿qué? Otro diluvio. ¿Qué había Dios? Fíjense, hermano, en esta mañana vamos a hablar acerca de la oposición que hay a Dios, hacia Dios, y la oposición que hay hacia la palabra de Él. ¿Qué le había dicho Dios a Noé? Que no iba a haber otro diluvio. Pero ¿qué dice el incrédulo? Por si hay diluvio. Unbeliever. ¿Qué si Dios manda otro diluvio? Dios había dicho, no va a haber diluvio. ¿Qué le había dicho Dios a Noé? ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, espárzanse por toda la tierra. ¿Qué le había Dios dicho a Adán? En Chidi, multiplicad. El plan de Dios es que el hombre se esparciera por la tierra. ¿Pero qué dijeron los constructores de la Torre de Babel? No. Nos vamos a concentrar. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer un reino unido. Vamos a establecer nosotros un reino a tal grado de que crezcamos aquí. Saben, hermanos, que a Dios nunca le han gustado ese tipo de concentraciones. ¿Por qué? Porque llega a haber una tiranía. Cuando existe eso, llega a haber un gobierno que a tal grado de que el que gobierna quiere tener el control total. Podríamos decir a esta altura que los habitantes de la Torre de Babel, los constructores de la Torre de Babel, formaron el primer imperio mundial. ¿Sí? De hecho, esa aspiración a imperio mundial, esa aspiración al novo ordum secularum, es decir, del nuevo orden mundial, fue este hombre, Nimrod. Ellos aspiraban a tener el primer orden mundial. ¿Qué de malo tiene que haya un orden mundial, hermanos? A ver, ¿qué de malo hay? ¿Qué de malo tenía de que esta gente se asentara en un solo lugar y edificara un imperio? ¿Qué de malo tenía? Porque querían el poder. Querían poder. Óigame, y da la casualidad de que esta gente se estaba oponiendo a la orden de Dios. ¿Qué había dicho Dios? Espárzanse. Ahora, también se estaban oponiendo a Dios cuando dijeron, Dios, no nos vas a hundir otra vez. No nos vas a ahogar. Por eso el texto que leímos anteriormente, el texto de Juan, dice que Jesús conocía lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Hay orgullo. En el corazón del hombre hay ese orgullo que lo lleva a oponerse a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Sí? ¿Y quién es Dios? Fíjense, dice aquí, y dijeron, verso 4 del capítulo 11, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Hagámonos un nombre. Que tenía un nombre. Miren, hermanos, en la antigüedad, para en las tierras bíblicas, todo lo que ustedes encuentran en cuanto a nombres, tienen que ver con el carácter de la persona. Ya lo hemos mencionado en algunos otros temas. ¿Cuál sería el carácter de esta gente? A tal grado que se querían oponer a Dios. A tal grado que estaban desafiando a Dios. Y ellos dijeron,
Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos no querían ser esparcidos. Y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Aquí hay otro punto. En la Biblia se mencionan los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? ¿Se acuerda que dice aquí en el mismo libro del Génesis, dice que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas? Algunos cristianos bien intencionados han dicho que esos hijos de Dios eran los ángeles, que vinieron y cohabitaron con las mujeres, pero no. Da la casualidad, imagínense ustedes si los ángeles se pudieran multiplicar, hermanos. Estos hijos de Dios eran los hijos de Dios, los que aman a Dios y aman su ley y guardan sus mandamientos. Los hijos de los hombres, ellos eran aquellos que se oponían a la ley de Dios, aquellos que se oponen a la voluntad expresada de Dios. Por lo tanto, estos hombres, estos pueblos, estos hombres dijeron, Dios no nos va a derribar. Seguimos leyendo. Dice, y verso 6 otra vez. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y noten esto. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué Dios hizo que desistieran de esa obra? ¿Cuál era el propósito de los creadores de la Torre de Babel? Fundar un orden mundial. ¿Qué de malo tiene? Mucho. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios confundió la lengua? A ver, denme una idea. Para que no se entendieran uno al otro y no siguieran edificando. Yo nada más sé inglés, un poco de inglés, ¿verdad? Y español. Y un poco sé un poco de griego, ¿sí? Un poco de latín, ¿cierto? Pero fíjense, imagínense que yo le grito a alguien, give me a brick. Y si esa persona no sabe decir, no sabe qué significa eso, ¿qué diría? No entiendo. ¿Qué dices? Give me more cement. Dame más cemento. No comprendo, ¿verdad? No entiendo. ¿Qué quieres decirme? Ahora fíjense, la gente dijeron, no te entiendo. Yo me voy con el que me entienda. Y la gente comenzó a irse. Oh, hermanos, fíjense. Cualquiera diría, ahí nacieron los idiomas. Bueno, tiene un sentido. Sí es cierto, ahí nacieron los idiomas. Pero vayamos mucho más allá, hermanos. ¿Por qué el Señor confundió los idiomas, la lengua? ¿Por qué hizo diferentes idiomas? Para enseñar su poder. Dios mostró su poder, cierto. Pero, exacto. De esa manera ellos dijeron, ya no nos entendemos, pues cada quien agarre para su lugar. Hermanos, pero esto tiene un significado mucho más fuerte. Cuando existe una sola lengua, hermanos, ahí también está el poder. Con esa lengua se puede, y si están concentrados en un solo lugar, es mucho más fácil dominar la mente de las gentes, ¿cierto? Al la gente irse, disiparse por diferentes lugares, irse por diferentes lugares, ¿qué es lo que pasó? Crearon sus propios conceptos, crearon su propia manera de ser, podríamos decir su etnicidad. Ahora, cuando alguien viene y quiere imponerse, bueno, pero ¿por qué si yo no pienso así? Fíjense que la lengua, hermanos,
ayuda también a que nosotros tengamos otro tipo de pensamientos. Y eso es bien fácil entenderlo. Aquellos que hablamos un poco de inglés y español. Ustedes saben que yo les he comentado esto. Para ti, ¿qué significa la palabra amor? Hasta canciones hay respecto al amor, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero fíjense ustedes, ¿cómo dicen los americanos? I love candies. Y decimos, dicen, I love dogs. ¿Verdad? ¿Qué decimos los hispanos, los que hablamos español? Yo no amo los dulces. ¿Eh? O los perros. Yo no amo a los perros. Porque para nosotros hay una gran diferencia entre amar, gustar y querer. Ahora, ahí están los conceptos bien definidos entonces. ¿Por qué el Señor, y fíjense hasta dónde quiero llegar con este mensaje, hermano? Hasta dónde el Señor quiere traernos este mensaje. Porque cuando hay una sola lengua, es mucho más fácil cambiar la mente, dominar la mente. ¿Por qué el Señor quiso entonces que esta gente se fuera a diferentes lugares? Para que la gente no pensara lo mismo. A tal grado, y aquí viene el punto principal, a tal grado que desafiaran abiertamente a Dios. Este fue el primer orden mundial. Y de ahí nace la ciudad de Babilonia. Aquí mismo dice, ¿verdad? Fue un día, y dice que reinó en Babel. Y de ahí viene la ciudad de Babilonia. Ahora, vayámonos ahora unos 3000 años. A ver si estoy bien. Unos 3000 años adelante. 3500 años adelante, quiero estar bien seguro. Adelante. Hubo un hombre que también viene de la ciudad de Babilonia, del reinado de Babilonia, ahí mismo. Y este hombre quiso ser igual a Dios también. Este hombre también dijo, ¿quién es Dios? ¿Se acuerdan quién fue ese? Aquel hombre que mismo Dios le reveló de que iban un día a venir imperios mundiales y que él era la cabeza. Él vio una imagen, una estatua. Ahora a este hombre Daniel le dijo, mira, tú eres la cabeza de oro, pero detrás de ti vienen reinos inferiores, pero de todos modos van a dominarte, tú vas a caer un día. ¿Pero qué hizo este hombre? Él mandó a hacer una estatua de oro dijo, ningún otro reino va a gobernar después de mí. Con esto yo estoy diciendo, como decimos los mexicanos, y yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Yo soy el rey y siempre seré el rey. Ahora fíjense ustedes, ¿qué connotación hay con este concepto, con esta idea que tenía este hombre? Él tenía la idea de hacer un imperio universal también. Y miren, y desde el punto de vista histórico, Nabucodonosor fue el primer imperio mundial. Después de él, de acuerdo a lo que Dios le mostró en la imagen que él vio, ¿cuál fue el segundo imperio mundial? Medo-Persia. ¿Y después cuál vino? Grecia. Y después de Grecia, Roma. Hermanos, fíjense ustedes, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor cuando él se llevó a los jóvenes cautivos? ¿Qué les quiso enseñar a los jóvenes? Dice, ¿el qué? Dice, tienen que aprender mi idioma y mis costumbres y les voy a cambiar también el nombre a los chamacos. ¿Qué nombre les puso? El nombre de sus dioses. Oh, hermanos. Tiene que ver entonces mucho la lengua. Tiene que ver mucho el que existe una sola lengua. Sí. ¿Saben, hermanos? Que cuando existe una sola lengua,
y cuando está alguien en el poder y maneja esa lengua, la gente entonces tiene que pensar como piensa el que está gobernando. Todos los demás imperios que siguieron después de Nabucodonosor tuvieron ese mismo plan. Dominar y con su lengua. Fíjense ustedes, Grecia, hermanos. Dicen por ahí que Grecia con su cultura dominó a los imperios que vinieron después de él. Cuando Grecia llegó, hermanos, Grecia inundó con sus dioses, con su cultura. Roma llegó y conquistó a Grecia. Dicen que por la fuerza y por lo militar, Roma conquistó a Grecia. Pero con sus dioses y su cultura, Grecia conquistó a Roma. Y de ahí, hermanos, que dicen, comúnmente uno dice, la cultura grecorromana. ¿Por qué? Porque hubo una fusión de cultura griega y romana. Y todos esos pensamientos, los grandes filósofos, penetraron en la mente de Roma. E incluso en la religión. Oh sí, así es como se fue fundando la ideología y la religión llegó a ser. Ahora, ¿quién quedó finalmente gobernando por el poder militar? Roma. Y la iglesia de Roma absorbió muchas de las ideas que tenían Platón, muchas de las ideas que tenían los grandes filósofos, Sócrates, y podríamos mencionar muchos. Pero hermanos, esa filosofía llegó. La filosofía de querer tener un imperio mundial no ha cambiado. Roma quedó como último imperio. Un día llegó Roma, Roma dejó de ser militarmente el imperio, pero religiosamente llegó a ser imperial también. A tal grado que Roma ha comenzado ahora a hablar una sola lengua. Y aquí les va. ¿Saben cuál es la lengua que habla Roma ahora? El lenguaje del amor. Y lo pongo así entre comillas. En nombre del amor se está diciendo, hagamos otro imperio mundial. Yo les mencionaba en uno de los temas anteriores, esta idea que trajo Shimon Peres, este líder judío, primer ministro judío. Él dijo, él propuso en las Naciones Unidas esto. ¿Saben qué propuso él? Él dijo, debería de existir un nuevo orden mundial. Y este orden debería ser de la unión de todas las iglesias. Y debería de haber una cabeza principal para poder tener un control. Y debería de estar, ¿quién creen ustedes que él propuso que debería estar en la cabeza? Panchito, el Papa Francisco. ¿Y ustedes creen que al Papa Francisco esto le molestó? Dijo, that's great. Eso está fenomenal. ¿Por qué, hermanos? Porque el nuevo orden mundial viene. Ronald Reagan lo dijo. Hay que hacer un nuevo orden mundial. El Papa Benedicto XVI dijo, un nuevo orden mundial. Y la mayoría de las religiones hoy, protestantes, dicen, debe de haber un nuevo orden mundial. Incluso los musulmanes dicen, debe de existir un orden mundial. Hermanos, ¿por qué el Señor permitió entonces que existieran las diferentes lenguas? Porque en la lengua está la filosofía. De ahí, hermanos, que Él quería que el ser humano se esparciera por la tierra para que todavía hubiera adoradores de Él, para que todavía existieran gente temerosa de Él. Ahora da gracias a Dios por el idioma que hablas entonces, ¿sí?
Pero fíjate, hermano, fíjate, que hay una lengua que en cierta manera se ha hecho universal. Yo cuando estaba pensando en el sermón de esta mañana, dije, es increíble cómo nos ha llegado el poder de esta lengua, que actualmente es la que quiere dominar al mundo. Mira, los nombres de los animales, allá en mi país son perros, aquí son dogs. Pero ¿cuál será el nombre científico de los animales? De este animal, por decirlo así. ¿Sabes qué? ¿En qué idioma están los nombres científicos de los animales y las plantas? ¿En qué idioma están? En latín. Es un idioma universal. Canis. ¿Sí? El can, los perros. Es un idioma universal. Tú puedes, para identificar un animal, tú dirías, ay, ¿cómo se dice este animal? Dice, allá en mi tierra lo llaman así. Allá, pues no sé qué animal es. Ah, vayamos al nombre científico y vamos a saber qué animal es. Oh, es perro. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que va a llegar el día en que no tan solo en asuntos científicos, sino que, no quiero decir que todo el mundo va a hablar latín un día, pero va a llegar un día en que se va a tratar de dominar la conciencia, dominar la mente, y va a ser entonces cuando se va a formar el nuevo orden mundial. ¿Quién está a la cabeza de esto? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana está bien interesada en que se haga esto. Vamos a ahondar más en el siguiente tema, porque realmente es importante que nosotros vayamos posteriormente al capítulo 13 de Apocalipsis, donde habla acerca de dos bestias. La primera bestia dice que iba a dominar al pueblo, al mundo, por 1260 años, tiempos y medio tiempo. Y que esta bestia un día iba a ser herida, pero que un día iba a sanar. Y ahora iba a tomar la ayuda de otra bestia. Y esta bestia, dice, le iba a añadir, le iba a dar aliento a la primera bestia e iba a dominar completamente el mundo. Hermanos, el anuncio del nuevo orden mundial ya se da desde que se escribió la Biblia. Por lo tanto, no nos sorprenda hoy que quieran existir que haya verdaderas intenciones para poder unir a las iglesias. Les voy a mencionar algunos detallitos y concluyo con esto. Estaba analizando una entrevista que le hicieron a uno de los grandes profesores que tenía la Universidad de Inglaterra, la más, no recuerdo cómo se llama, creo que es Oxford, o Cambridge, no recuerdo. Cambridge es, ¿no? Cambridge. Este hombre, ustedes saben que los, ¿cómo se llama? Los ingleses son de religión, son protestantes, son anglicanos. Pues uno de estos hombres, uno de los teólogos de ahí, se hizo católico. Y cuando él se hizo católico, se vinieron, dicen que como 300 ministros se vinieron a la Iglesia Católica. Y dijeron, ya no tenemos nada que discutir. Nuestra cabeza es el Papa. Fíjense, hermanos, así de sencillo. Nuestra cabeza es el Papa. Y muchas iglesias vinieron y dijeron, nosotros vamos a hacernos nuevamente católicos. Hoy muchas de las iglesias están volviéndose católicas. ¿Por qué? Porque están viendo, ¿verdad? Muchas personas dicen, ay, pero ¿qué es tan lindo el Papa ahora? Es very nice. ¿Sí? Es bien carismático. Él habla del amor, ya nos da apertura a todo mundo, homosexuales, lesbianas, ya no hay ningún problema. ¿Sí? Ya no existe nada, ya no hay nada que produzca una barrera. Por lo tanto,
volvamos a la iglesia. Hermanos, estos conceptos son bien serios. ¿Por qué? Porque posteriormente estos conceptos son los que le van a dar fuerza para poder formar el nuevo orden mundial. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder descubrir de que lo que viene ya estaba anunciado. Alguien dice por ahí este refrán: sobre aviso no hay engaño. El nuevo orden mundial está a las puertas. Prepárate. Aquel que sea fiel al Señor se mantendrá, pero la fidelidad comienza hoy. Hoy tenemos que ser fieles al Señor porque el engaño viene. Tenemos que poner la ley de Dios en alto para hacer la diferencia en este mundo. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el siguiente canto. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos,
Santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra, tú nos muestras, Señor, el final de aquellos que un día desafían tu palabra, que desafían tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el fin desde el principio. Gracias, Señor, porque tú en verdad deseas que nosotros tengamos vida y que seamos prosperados y que nos preparemos, porque viene un reino eterno, no hecho de hombres, no hecho con pensamientos de hombre. Llénanos de tu gozo, de tu bendición, y prepáranos, Señor, ante los ataques del enemigo. Ayúdanos, Señor, a poder estar preparados para poder hacerle frente a los engaños que muy pronto vienen y que ya están en este mundo. Ayúdanos, Señor, a estar preparados y a darnos cuenta de que estamos viviendo en el último momento, en la última hora de la historia de este mundo. Gracias por todo. En nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.